Porque el Señor nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Así de que hemos estado en una serie. ¿Cuántos han estado siguiendo la serie? Le damos la bienvenida también a los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas del internet en cualquier parte del mundo. Así de que estamos teniendo una serie ya hoy, este es nuestro tercer tema, y el tema el nombre de la serie le he titulado, ¿quién se lo sabe el nombre de la serie? Amén, qué bueno. No solamente aceptarle. Hay gente que dice, yo acepto a Cristo, qué bien, qué bueno. Pero también somos llamados a amarle, como Él nos amó. Es algo como decir, estamos dándole al Señor también todo ese amor que Él nos dio. Entonces el tema de la serie es, somos llamados a amarle. En Marcos, no lo busques, se lo voy a leer, de ahí estoy yo agarrando la serie, que es San Marcos 12:30, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con parte de tu corazón, dice con todo tu corazón. Amén. Después dice, y con toda tu alma. No dice con la mitad de tu alma, no, con toda tu alma. Dice, y con toda tu mente. Hoy toca el tema de la mente. Hemos estudiado el corazón, el alma, y hoy toca el tema de la mente. Y también dice, y con todas tus fuerzas. Jesús dijo, este es el principal mandamiento. Amén. Si lo hacemos nosotros así con Dios, no lo dudo que vamos a ser cristianos fortalecidos, y cuando vengan esas tormentas, esas luchas grandes, vamos a sobresalir. Amén. Entonces vamos a buscar ahora sí en la Biblia. El tema de esta tarde es el poder de la mente en Cristo. Amén. Ese es el tema. Vaya conmigo a Efesios capítulo número 4, versículo 23. Vamos a leer nuestro texto base y de ahí quiero pedirles que pongan mucha atención para que puedan ser bendecidos y puedan ser, hermanos, ministrados por el Espíritu de Dios con su santa palabra. Efesios capítulo 4, verso 23. También los que están a través de las redes sociales pueden también poner su comentario de donde nos escuchan y pueden también darle un like también a la predicación de esta tarde. Efesios 4, verso 23, ¿ya lo tenemos todos? La palabra bendita de Dios dice en el Evangelio, en la carta a los Efesios, el verso 23 dice, y renovaos, diga conmigo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hasta ahí dejamos la palabra. Pueden sentarse, por favor. Amén. En lo que leímos ahorita, el versículo número 4, versículo 23, es un versículo muy desafiante para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a veces renovar, como dicen, las fuerzas? No dicen, no, estoy bien cansado, necesito renovar las fuerzas, necesito unas vacaciones para renovar la fuerza, porque he trabajado todo el año en ese trabajo que me levanto muy temprano o entro tarde y salgo tarde, pero necesito una renovación. Entonces, de igual manera, si usted pone atención aquí al frente, Dios quiere que no solamente nos renovemos físicamente, como teniendo una buena dieta alimenticia o teniendo un buen ejercicio en el gimnasio, que no es malo, es bueno, pero también en la mente, hermano, es algo que tenemos que renovar día a día. La mente es uno de los campos, escuche bien, de batalla más intensos en la vida del creyente. Hablo del creyente porque el que no es creyente, el enemigo lo tiene ahí. Pero en el creyente siempre va a haber, hermano, esos dardos que el diablo, Satanás, que es un ser real, que está, hermano, siempre tratando de envenenar la mente de las personas creyentes para que puedan ser distraídas y no tengan, hermano, esa vida nueva que Dios desea que cada creyente tengamos. Entonces Satanás no solamente, o no todo el tiempo ataca el cuerpo, no quiere destruir el cuerpo, pero si no, comienza por la mente. Nosotros podemos muchas veces portarnos bien, pero a lo mejor tener pensamientos malos, pensamientos donde nadie de nosotros puede saber lo que estamos pensando, pero Dios sí lo sabe.
Porque usted puede poner una actitud de cristiano muy bonita y portarse bien y todo, pero a lo mejor en la mente está pensando algo malo que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, Dios, hermano, quiere que en estos tiempos el cristiano, el creyente, el discípulo verdadero, estaba escuchando hace unos días, el pastor Sony en el sur de California dio una serie de evangelismo muy edificativa. La verdad que gracias a Dios por la vida de este hombre de Dios. Y la verdad yo me gozaba por lo que él explicaba, de que verdaderamente tenemos una gran responsabilidad nosotros como hijos de Dios de cada día ser mejores. No, hermanos, como vivir ahora como el cristiano, hermano, que vive por ahí, pero no es un discípulo verdadero. Entonces, Dios quiere que los pensamientos sean puestos en Cristo, que nuestra mente no solamente esté destinada a la derrota, sino que también seamos cristianos transformados, escuche bien, transformados, renovados y victoriosos. Amén. Que cada día que comience un nuevo día, usted su mente la comience a renovar, la comience a limpiar, y que le diga al Espíritu Santo de Dios, que le diga: Espíritu de Dios, limpia mi mente, limpia mi corazón, y que esta mente no pueda ofenderte también, porque la mente es un campo de batalla espiritual todos los días. Entonces, Dios desea que tengamos una mente sana. ¿Cuántos quieren tener una mente sana? Hoy en día leía un artículo en una de esas compañías que hacen esas estadísticas. Hay muchos problemas de salud mental. ¿Saben cuántos millones hay personas que tienen problemas de salud mental? 1,000 millones de personas. En el país, en el planeta Tierra estamos ahorita habitando 8,000 millones de habitantes, y hermano, 1,000 millones, decía el estudio, que tienen problemas de la salud mental. La salud mental es muy importante. Por eso es importante que en el momento que la persona entrega su vida a Cristo, le tiene que entregar también su mente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita lo vamos a ver por qué es importante no solamente entregarle nuestra vida, nuestro cuerpo al Señor con nuestros labios, sino que también tenemos que someter la mente al Señor para que sea la mente de Cristo viviendo en nuestras vidas. Para que así podamos caminar y seamos hombres y mujeres maduros con la mente de Cristo, no una mente natural. ¿Por qué? Porque la mente natural es algo finito, pero la mente de Cristo nos va a llevar a lugares, hermanos, grandes, a lugares poderosos. Por eso es importante tener la mente de Jesús. Amén. La mente natural, mire, podemos decir, la mente sin Cristo está limitada, lo acabo de mencionar, y dominada por la carne. Y también las concupiscencias. Está dominada esta mente porque de aquí comienza uno a pensar cosas, ya sea buenas, que no tenemos tantas cosas buenas. Muchas veces la mayoría de las cosas que pensamos son malas, de ofender, de hacer daño, de hacerle mal a otro o hacer cosas que no son buenas, y al final de cuentas, cuando no pensamos bien las cosas, caemos, hermano, en las consecuencias de lo que no pensamos bien. Cuando alguien, por ejemplo, va a robar, y si está en una tienda y sabe que en su mente la está comenzando a maquinar, la está comenzando a cocinar, y está pensando que está muy fácil robarse eso, pero no está midiendo las consecuencias que pueden venir. Entonces, por eso es importante tener una mente sana de Dios para no hacer las cosas que no van a bendecir a la persona, y menos al creyente. Una persona que roba, imagínense que después le digan: hoy es creyente. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, el apóstol Santiago, uno de los apóstoles, hermano del Señor Jesucristo, en Santiago 1:14, para que lo anote, dice: la tentación, voy a leer Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Viene de nuestros propios deseos que empezamos a maquinar aquí en lo que viene siendo el cerebro, las cuales, dice, nos seducen y nos arrastran.
Quiere decir que cuando no pensamos de la manera como Dios piensa, vamos a cometer errores. Vamos a hacer cosas con la mente natural, con la mente carnal, con la mente que está viciada a las cosas de este mundo. Por eso Dios nos exhorta por medio de Santiago de que no, hermano, hagamos esas cosas porque a la larga nos van a dañar, nos van a arrastrar y vamos a ir, hermano, de mal en peor. ¿Por qué? Porque la mente es algo que debemos también someter a la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué es importante el ocuparse de las cosas espirituales? Romanos 6 nos lo dice, anótelo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Muchas veces nosotros nos ocupamos más de las cosas de la carne, de las cosas temporales, que de las cosas de Dios, que de las cosas eternas. Siempre estamos más al tanto de las cosas que, hermano, son pasajeras, que de las cosas que son eternas. Y por eso Dios quiere que no nos ocupemos tanto en la carne, sino que nos dediquemos a una mente renovada, a una mente nueva. ¿Para qué? Para que seamos mejores cristianos y que caminemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso es una lucha constante. La Biblia dice, la lucha no es contra carne ni sangre con el hermano, no. Es contra el enemigo, contra las huestes de maldad en las regiones celestes, donde dice que ellos están. Hermanos, si tuviéramos los ojos espirituales o la manera para verlos a estos, hermanos, demonios, estas, hermanos, huestes terribles, quizás nos pondríamos más firmes con Dios, pero como no los podemos ver, pero sabemos que existen y están ahí, hermano, siempre acechando, lanzando dardos, hermano, de tantas cosas en la mente, porque en el momento que llega a la mente aquí, hermano, y la empezamos, hermano, a elaborar, baja el corazón y después del corazón baja el cuerpo y después hacemos la cosa que es pecado. Y por eso Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo nos dijo, amen o amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Toda la mente tiene que estar puesta en Jesús. Cuando a veces se vienen pensamientos que se pueden venir, reprenderlos en el nombre del Señor. Nosotros todos somos humanos y tenemos malos pensamientos o malas cosas, pero hermanos, si le damos rienda suelta a ese pensamiento inicuo, como dice Santiago, vamos a comenzar a la concupiscencia, a empezarla, a hacerla crecer, y ahí va a estar el problema, porque nos va a enredar y vamos a caer, hermanos, en cosas terribles. Por eso el Señor nos llama a renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa con la mente natural? Genera temor, ¿sí o no? Genera ansiedad, orgullo. ¿Cuántos son orgullosos aquí? ¿No? A nadie, qué bueno. Todos son humildes. Y confusión. Se rige por la lógica humana, la mente natural, y no por la fe. No puede comprender las cosas espirituales. Por eso una persona que viene a la iglesia por primera vez o que llega y estamos nosotros aplaudiendo y cantando y todo, y él puede ver y voltear y decir, ¿qué les pasa a estas personas? Porque tiene la mente natural. Que no ha sido, hermano, no ha sido todavía renovada esa mente de él por causa de que todavía no se entrega o no le ha dado su vida a Cristo. Pero en el momento cuando una persona rinde su vida al Señor, su vida comienza a cambiar. Y como dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva, ¿qué? Criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, hasta la mente, el corazón, la boca, todo. Y va a ser un hombre y una mujer diferente que antes. Amén. Ya no va a maldecir. Ahora va a perdonar. Pero necesitamos renovarnos. El verso que leímos, grábeselo bien, Efesios 4:23. Renovaos, dice la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente cada día necesita estar renovándose todos los días, porque todos los días tenemos esos pensamientos naturales. Otro punto es donde la mente de Cristo entra en el creyente y comienza a tener una nueva, hermano, manera de pensar el creyente. En 1 de Corintios, si usted me acompaña, búsquelo por favor, le voy a dar tiempo que vaya para que usted mismo se dé cuenta de que es verdad lo que Dios quiere de nuestra mente, que sea una mente ahora regida
por Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando la pelea la vamos a empezar a pelear, y si nosotros la peleamos con nuestra mente, con nuestra, hermano, razonamiento, con nuestra lógica, el enemigo es más poderoso y nos vence. Pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, ganaremos la victoria. Por eso la lucha no tiene que ser de una manera humana. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Entonces, cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos una nueva manera de pensar. Por eso, el cristiano que se ha convertido a Cristo tiene que tener 3 cosas en común en su vida: tu manera de pensar, de actuar y de sentir. No puede ser un cristiano que aceptó a Cristo o que ahora le entregó su corazón a Cristo, pero piensa todavía como del mundo. No, ahí está un error. O si es un cristiano que aceptó al Señor, tiene que actuar ahora diferente. No tiene que seguir actuando como los del mundo. Eso se llama arrepentimiento. O no puede estar, hermano, insensible cuando viene a la iglesia. Tiene que ser, hermano, sentir la presencia de Dios. Por eso es sentir, hermano, una diferente manera de adorar a Dios. Actuar, pensar y sentir. Entonces en el 1 Corintios 2:16 dice la palabra, mas nosotros, dice, tenemos que la mente de Cristo, dice la palabra. Y no quiere decir que literal tuvieran la mente del Señor, sino que quiere decir que ellos también van a hacer o van a pensar como Cristo pensó en su mundo, en su naturaleza divina. Y el cristiano tiene que tener esa mentalidad ganadora como la de Cristo. Amén. Esto significa pensar conforme a la voluntad de Dios, discernir espiritualmente, vivir bajo la verdad y no la mentira. Esos 3 puntos que también mencioné son parte de tener la mente de Cristo, ser positivo siempre, venir a la iglesia como Jesús, hermano, nos enseñó a servir, a andar siempre en el Espíritu, buscando las cosas que son mejores. Cuando vengamos a la iglesia, que tengamos esa actitud, hermano, diferente, no una actitud de derrota. Estoy hablando al cristiano. Porque el que no es cristiano está allá sin Cristo. Y el enemigo lo tiene controlado. Así está el mundo, controlado. Mientras la persona no tiene una nueva vida en Cristo, la persona está controlada, espíritu, alma y cuerpo, por Satanás. Pero cuando Jesús llega, podemos ver la historia que hemos leído varias veces del endemoniado gadareno, donde él estaba totalmente, hermano, privado de su mentalidad, de su voluntad y de su cuerpo. ¿Por qué? Porque vivía en los sepulcros, no podía hacer lo que él quería porque estaba totalmente poseído por el enemigo. Y el enemigo le poseyó la mente, el cuerpo y todo. Entonces, cuando Cristo se presenta en esta vida, Cristo lo hace libre. Y lo cambia, lo transforma. Y en la palabra de Dios dice que después lo encontraron sentado con ropa en su juicio cabal. Eso es lo que hace la diferencia de cuando uno recibe al Señor. Tienen que haber esos cambios. Porque hoy vemos cristianos modernos, que hay miles de cristianos modernos que viven, ya cualquiera es cristiano, pero no tienen la mente de Cristo. Todavía andan pensando en emborracharse, todavía andan pensando en ir a la discoteca, todavía andan pensando en engañar a su novia, lo que sea. Entonces no tienen la mente de Cristo, tienen solamente el título de cristianos modernos, pero no han tenido esa, hermano, regeneración en sus mentes. Dicen amén. Y por eso el Señor nos llama a renovar nuestra mente. Así como cuando estamos, quizás ya no nos sirve a lo mejor la rodilla, estamos regenerando la rodilla porque la rodilla ya no puede caminar y es necesario hacerlo. De igual manera, la mente es parte del cuerpo del creyente que lleva todos los días y necesita renovarla todos los días. Entonces, el otro punto es, la renovación de la mente es un proceso espiritual, ¿sí o no? Es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser un proceso en el cual tenemos que ir caminando, renovándonos cada día y pidiéndole a Dios esa ayuda para que cuando nosotros nos presentemos en algún lugar tengamos esa mente brillosa,
de Dios, nuestro Señor, en nuestros cuerpos, que sea una mente que podamos darle gloria a Él, que no lo dejemos, hermano, avergonzado, que no vituperemos la palabra del Señor, ya sea en el trabajo, en la escuela, donde quiera que usted esté, que tenga la mente de Cristo, que cuando la gente le pregunte algo, sus respuestas sean brillantes, porque tiene la mente de Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, Dios transforma la mente. ¿Cuántos quieren ser transformados? Pero es necesario transformarnos. El Señor está a las puertas. Ya estamos, hermano, viendo tantas cosas que se están dando alrededor del mundo. Acuerdos de paz que se están empezando a firmar. ¿Por qué? Porque todo eso es parte, hermano, de las grandes maravillas de Dios que vienen a este mundo. De esas cosas que están ya diseñadas en la palabra. Que vienen siendo las profecías, que ya están, hermano, escritas, y se está cumpliendo todo. Entonces, el cristiano tiene que tener un proceso cada día espiritual. ¿Sabe dónde empieza la transformación cristiana? Comienza en la mente. No solamente en la conducta, en la mente. Porque puede tener una conducta buena, pero su mente todavía está mala. Puede portarse bien, puede dar rasgos de humildad, de servicio, pero si su mente todavía no está renovada, ahí está el problema. Romanos 12:2, se lo voy a leer, dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen al siglo XXI que estamos ahorita, porque hay tantas cosas que están ocurriendo ahorita en el mundo. No os conforméis, hermano, hay tanta religiosidad, hay tanta gente que ya abrazó una religión y ahí se quedó, pero no se trata de eso. La vida cristiana es una relación con el Hijo de Dios todos los días. Es una relación de verdad con el maestro, con aquel que fue el maestro de Pedro, de Juan, de Andrés, de Filemón, de todos ellos, hermano, que estuvo siempre al tanto de ellos y él veía su caminar de ellos. Y ellos también tenían el temor. ¿Por qué? Porque habían renovado sus mentalidades también. Quizás cuando ellos no eran cristianos, tenían también cosas en sus mentes raras, pero entregaron su vida al Señor. Y comenzaron la renovación. Podemos ver la vida del apóstol San Pedro, cómo fue un hombre, donde todavía cuando él tenía esa mentalidad todavía humana, una mentalidad carnal, pero después en sus cartas es un hombre que totalmente fue un hombre renovado, tuvo un proceso espiritual y Dios lo transformó. ¿Por qué? Porque le permitió al Espíritu de Dios que lo transformara. Amén. Entonces no se conformen, dice este siglo, verso 2 de Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que si Dios nos dice que lo hagamos, hay que ser entendidos, obedientes a Dios. Que no nos entre la palabra por aquí y después nos salga por acá. Amén. ¿Cuántos están conmigo? El Señor quiere tener ese tipo de personas con una mente renovada. Renovar la mente, le voy a decir lo que es. Cambiar pensamientos antiguos por verdades bíblicas. Cosas que nosotros teníamos antes. Oh, sí, pero es que mi abuelita me decía esto y esto y esto. Cambia esas cosas, esos pensamientos. Reemplazar mentiras por la palabra de Dios también, amén. Reemplazar mentiras por la palabra santa de Dios. Alinear nuestros pensamientos en Cristo. Decir, ¿le agrada eso a Dios? ¿Será que si hablo mal de tal persona, de tal hermano, le agrada eso a Dios? ¿Será que si agarro esa cosa en mi mente estoy pensando agarrarlo porque a lo mejor nadie se dará cuenta, pero ¿le agradará eso a Dios? Eso es alinear los pensamientos con Jesús. Entonces no hacerlo. Por eso cuando viene la tentación, la concupiscencia, uno tiene que rápidamente decirle al Espíritu Santo, no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque va a traer deshonra al nombre del Señor. Entonces renovar la mente es cambiar esas cosas, alinearnos en la brecha con los pensamientos del Señor.
¿Qué es lo que nos limpia nuestra mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia nuestra mente. En el Evangelio según San Juan, la mente se fortalece cuando se llena de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando dice la palabra de la abundancia del corazón, o sea, que está conectado también con la mente, dice, habla la boca. Una persona que está llena de la palabra de Dios, una persona que lee la palabra de Dios, una persona que aplica la palabra de Dios, le aseguro que va a ser una persona siempre positiva, va a ser una persona que va a dar siempre buen testimonio. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo, se está llenando de la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, Señor, santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? La palabra de Dios es verdad y siempre será verdad. Diga lo que diga la gente, hermano, hagan lo que hagan, siempre la palabra de Dios va a predominar siempre por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Aunque los hombres han querido destruir, hermano, este libro glorioso de Dios, no han podido, no van a poder y nunca podrán. ¿Por qué? Porque es la palabra bendita de Dios. La palabra de Dios limpia la mente. ¿Cuántos quieren tener una mente limpia? Que ya no piense cosas malas, que piense cosas buenas, que usted crea que Dios lo va a limpiar. Salmo 119:11, para que lo anote, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la mente está renovada, el corazón comienza a dar un buen testimonio. La persona comienza a dar un buen testimonio porque su mente ha sido renovada, ha sido cambiada, ha sido santificada y él ha comenzado a tener una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y esos son los designios de Dios. Pero también la mente es un campo de batalla espiritual. Los pensamientos pueden ser armas también, ¿sabía? Cuando pensamos... ¿Por qué cree que a veces las personas que cometen asesinatos, después dicen, es que yo no lo quería hacer? Se dejaron controlar por los dardos del enemigo. O a veces personas que llegan hasta cometer tantas cosas tremendas de matar a sus criaturas, que sus mentes están cauterizadas, que sus mentes han sido apoderadas por el enemigo. Efesios 6:16, mire lo que dice la palabra. Los pensamientos, como lo dije, pueden ser armas letales, para bien, para mal. Sobre todo dice tomar, dice el apóstol San Pablo, le dice a los efesios, el escudo de la fe. Un escudo que, hermano, va a detener esos ataques, esas mentiras del mentiroso, que siempre ha sido mentiroso desde el principio y se llama Satanás, hermano. Siempre está haciendo cosas, hermano, en contra de los creyentes. Por eso dice el apóstol Pablo, sobre todo, encima de todas las cosas, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del fuego del enemigo. El enemigo está mandando dardos 24 horas al día. A la mente, en la noche, en la mañana, desde que te levantas al trabajo, está tirándote dardos. ¿Por qué? Porque sabe que si alcanza a darte ahí en la mente, va a conquistar lo demás. Por eso rechace toda cosa que no sea de Dios, rechácela en el nombre de Jesús. Amén. Satanás lanza dardos mentales como duda. ¿Será cierto lo que está predicando el pastor? ¿Será cierto lo que estamos haciendo? Usted dígale, quítate de mí, diablo mentiroso. Culpa también. Nos hace que todavía nos sintamos culpables. Sí, cómo no, te sientes muy a gusto aquí, pero no te acuerdas lo que hiciste. Dígale, diablo mentiroso, Cristo me ha perdonado. Miedo. También tienen miedo. ¿Qué van a decir de mí, mis amigos? El diablo manda esos dardos, usted no le haga caso. Condenación también, que tú no eres salvo, que tú no has aceptado a Cristo, que no vives como tal. Pero hermano, todos esos son dardos, por eso no le haga caso.
Segunda de Corintios 10, verso 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros, hermano, no tenemos armas, hermano, carnales, sino poderosas en Dios. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios para combatir esos ataques del enemigo. Que tenemos una lucha, hermano, que saldar con este reino espiritual de las tinieblas. Pero Cristo es más poderoso que ellos. Pero hay que tener esa mentalidad, como dice Pablo, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, fortalezas mentales son, o sea, esas cosas que llegan son pensamientos repetitivos de derrota. Creencias contra la palabra también. A veces, hermano, podemos dudar de la palabra, pero no le haga caso al enemigo. Argumentos también que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cosas, hermano, donde Dios ahora ha determinado y a veces la persona duda, la persona dice, no, es que la verdad, no tengo la verdad, el deseo de creer en eso. Entonces vienen todos esos ataques, duda, culpa, miedo, todo lo que mencioné, pero aquí está algo bueno. Y se lo voy a decir para que usted lo aplique también. Si Satanás les recuerda su pasado, recuérdenle a él su futuro, dónde va a terminar. Dice la Biblia que él va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Pues si él te dice, pero eso sí, pero acuérdate tú también. Entonces va a ser algo, hermano, que usted va a estar luchando por medio de la palabra. Por eso, qué importante es leer la palabra. ¿Cuánto la han leído en esta semana? No la leen, no digan otra cosa, no la leen. Tienen que leerla. Tienen que leer la palabra, porque la palabra es la que nos va a cada día renovar nuestra mente. Cuando usted lee la Biblia y la aplica, pero no la lea corriendo así. Parece que lo van correteando, no. Lea la Biblia, 2, 3 versículos por lo menos, y mastíquelos. Y guárdelos aquí. Para que cuando vengan las mentiras del diablo se diga la palabra de Dios. Dice, ¿por qué cree que Jesús siempre lo refutó al enemigo? Lo quiso agarrar en una y en otra y en otra. Y el Señor siempre tenía la palabra lista en sus benditos labios. ¿Por qué? Porque Él sabía la palabra, se nutría de la palabra. Todos estos reinos te daré, dice el diablo, le dijo al Señor. Vaya conmigo a Mateo, vamos a verlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 4. Vamos a ver cómo el Señor estaba su mente lúcida, fuerte, poderosa. Y mire cómo es Satanás, si no tuvo, como decir, piedad del Hijo de Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo que era Dios. Imagínense de usted y de mí. Mateo 4, capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí viene el primer ataque. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice el Señor, tuvo hambre. Verso 2, el verso 3 dice, y vino a él el tentador. El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, hermano, ahí estaba. Si Jesús no hubiese conocido la palabra, hermano, a lo mejor probablemente hubiera sido tentado a hacer algo, pero él sabía, él conocía la palabra. De igual manera, Dios nos llama a conocer nosotros también la palabra para que cuando venga la tentación podamos tener la respuesta, hermanos, adecuada al enemigo. Dicen lo que dijo. ¿Ya tienes hambre? Di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús las hubiera podido haber convertido porque Él era Dios, ¿sí o no? Pero mira lo que le dijo el Señor. Mira, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso estaba en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. El Señor sabía la palabra. Y lo detuvo ahí de un solo. Porque su mente estaba en la palabra.
Entonces viene la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, mire qué atrevido, hermano, qué sarcástico, qué hombre, o qué hermano ser tan desechable era es el enemigo. Dice, si le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Volvemos otra vez. Aquí está donde el Señor su mente la tenía puesta en la palabra y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba lleno de la palabra. Por eso cuando usted está lleno de la palabra y vienen esos dardos del enemigo, usted sabe, eso dice en Efesios 6:23. O eso dice en Mateo capítulo número 4, versículo 3. Usted está siempre ahí, ¿por qué? Porque está rechazando las tentaciones del enemigo. Verso 8, otra tentación, 3. En un periodo del momento que el Señor estaba ahí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Porque el mundo, el que controla el mundo es el príncipe de las tinieblas. Y él le da al que él quiere. Por eso hemos visto personajes que no tienen nada de la noche a la mañana. Ya son ricos. Esos que tocan, esos que cantan esas músicas que ahora es una música terrible. Y que ahora, hermano, la gente le gusta eso y son personajes que de la noche a la mañana, ¿por qué? Porque el enemigo les ofreció eso. Si postrado me adorares. Y muchos lo hacen. Pero mire el Señor. Y le dijo, todo eso te daré. Si postrado me adorares. El Señor Jesús le dijo, sí, cómo no. Vete, Satanás, dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, quiere decir que Satanás es una creación de Dios y tiene que servirle a Dios también. Dicen amén. Entonces, estaba empapado, estaba su mente renovada. Producía vida y paz la mente del Señor. Por eso la paz mental tiene que estar en medio de la prueba. Filipenses 4:7, anótelo, dice, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. La paz mental de Dios, la paz, hermano, que Dios quiere que tengamos, esa mentalidad nueva, se tiene que aplicar y amar a Dios con toda nuestra mente. Que cuando tengamos, hermano, esos pensamientos malos, rechácelos en el nombre del Señor. Y la paz de Dios, dice Filipenses 4:7, guardará sus corazones y sus pensamientos, los pensamientos también en Cristo Jesús. Isaías 26:3 dice también, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú vas a guardar la paz de aquellos hombres que perseveran en siempre guardar su mente hacia ti, Señor, que están conectados contigo por medio de tu Espíritu Santo. Así de que pensar lo correcto fortalece la fe, ¿sí o no? Vaya conmigo a Filipenses también 4:8. Pensar lo correcto fortalece la fe. Piense lo correcto, no piense mal. Deje que Dios sea el que se vengue por usted. Usted no se vengue. Dios está peleando por usted. Usted solamente piense lo correcto y le va a fortalecer su fe. Filipenses 4, verso 8. El apóstol Pablo les dice, y de hecho, mire, el verso 4 del adelante dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. Es quiere decir, todo lo verdadero, todo lo que mencionó ahí Pablo, en esto pensar. Eso trae fortaleza a la fe. Lo que alimentamos en nuestra mente crecerá en tu vida. Si alimentas odio en tu mente, va a haber odio cuando tú hables. Si alimentas rencor, cuando tú hables, aunque tú quieras decir, no quiero decirlo, pero estás alimentando en la mente eso. Si alimentas amor, va a haber amor. Amén. Si alimentas generosidad, va a haber generosidad en tu vida. Si alimentas, hermano, paz, va a haber paz en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Entonces, vamos a dar lo que estamos alimentando, hermanos, en nuestra mente. Eso es lo que va a fluir de nuestros poros. Eso crecerá en nuestra vida. Por eso Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo vivir sometidos a Dios. Porque Él siempre tenía una respuesta verdadera y tenía una manera limpia y pura y perfecta. Y Él es nuestro máximo ejemplo. Para terminar casi, vamos a ver algunas cosas prácticas para nuestra vida. Les recomiendo que examinen sus pensamientos diarios. Desde el momento que usted se pare, examínese. Ok, yo me levanté, ok. Mi pensamiento tiene que estar en Dios. Coordinación con mi Padre Celestial. Haga una oración, levántese de la camita, póngase Vaporú si le duele algo, o Yodex, o no sé. O si no, pues levántese así, nomás no se levante tan brusco, porque a mí me ha pasado, yo me levanto a veces así y al rato ando con la espalda toda torcida. Porque ya no estamos igual de jóvenes. Pero levántese de una manera y que usted pueda examinar sus pensamientos diarios. Diga, Señor, ministrame por medio de tu palabra. Rechace todo pensamiento que contradiga la palabra de Dios. Rechace todo pensamiento. Si el enemigo le dice, no es cierto lo que el predicador dijo ayer, usted rechácelo. Porque lo que hablamos es verdad, ¿sí o no? Yo aquí no hablo mentiras, no ando contando chistes, no. Si otros lo hacen, pues hay ellos, ¿verdad? Que hay muchos de esos que hoy abundan de esos predicadores. Y por ahí me está escuchando uno, o dos, o tres. Ya parezco Cepillín, ¿verdad? O cuatro. Entonces, llena tu mente con oración. ¿Por qué creen que Jesús tuvo esa fortaleza? Porque Él oraba. Amén. Él oraba. La iglesia primitiva oraba y tenían una mente de Cristo. Vaya conmigo a Hechos, por favor. Quiero mostrarle algo en Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. La iglesia primitiva o la iglesia del principio, en el momento que Jesús ascendió a los cielos desde el Monte de los Olivos, Jesús les dijo estas indicaciones. En el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Pero usted cree que no estaban orando a Dios?
Estaban orando, por supuesto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Después dice la palabra, y después moraban perdón, el verso número 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tenían esa llenura porque estaban en comunión unos con otros. Entonces, hay que recordar algo. No eres lo que sientes tú o yo, no eres lo que de esa manera sentimos, sino que eres lo que Dios dice que eres. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, anote, capítulo 1, verso 7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso tiene que ser cristiano valiente, un cristiano fiel, fortalecido, no cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, examinemos estas 4 cosas que les mencioné. Examina tus pensamientos todos los días. Rechacemos toda cosa contraria a la palabra. Llena tu mente con oración, con la escritura y la adoración a Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, muchas veces decimos, voy a la iglesia para que Dios me dé, para que Dios... No, venimos a darle culto a Dios, amén. Adorarlo a Él. Y así Dios nos bendice, porque si lo hace, qué bueno. Pero cuando uno venga a la iglesia o a un lugar de oración, ya sea por medio de una aplicación o por medio de una casa, uno va a darle gloria a Dios, a adorarlo a Él. Dice la Biblia en el Salmo 150, todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. ¿Cuántos respiran aquí? Pues entonces estamos llamados a adorar a Dios. Porque ya mañana, si no podemos respirar, ya no está llamado a adorar a Dios. Solo los vivos. Para concluir, una mente rendida a Cristo es una mente poderosa. Amén. Si su mente se la rinde al Señor, va a ser una mente poderosa. Y cuando vengan todos esos dardos, usted va a tener un escudo poderoso, hermano, de una fe tremenda, que ese escudo no va, hermano, a servir. Va a servir para bastante. Amén. Gracias. Entonces, no vivimos gobernados por pensamientos negativos, ¿no? Sino por la verdad del Evangelio. Por eso todo pensamiento negativo, déjelo por allá afuera, hermano, no lo traiga aquí. Usted véngase aquí bien positivo, amén. Aunque traiga broncas y problemas, pero pues no queremos saber, o sea, queremos ayudarle, sí, pero no queremos que traiga eso y al contrario, esos pensamientos negativos déjelos allá. Y aquí vengamos con una mentalidad de Cristo, de servirle al Señor, de honrarlo a Él, de adorarlo a Él. Por eso yo la verdad me da gusto que hoy noté que cuando estaba la adoración, no muchos se pararon, no, más bien casi nadie. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es un momento sublime, es un momento especial y eso es importante porque estamos rindiéndole adoración al Señor. Por eso es importante cuando lleguemos, ir al baño, hacer nuestras necesidades y meternos al servicio. ¿Para qué? Para reconocer que Dios, hermano, se merece nuestra adoración, se merece, hermano, toda nuestra voluntad para Él. Él se merece todo de nosotros. Amén. Así es de que termino con esto y en el libro de Colosenses, más bien ahorita lo vamos a leer, pero si hemos luchado con pensamientos de temor esta semana o este nuevo comienzo de ansiedad o de derrota, hoy es el día de rendir la mente al Señor. Yo he visto gente cuando está en ansiedad, qué feo es esa cosa, en ansiedad. ¿Usted ha estado en ansiedad? No levante su mano, piense. Es feo.
En depresión no se diga. En temor tampoco no se diga. Pero cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra mente y la hacemos, hermano, nos adueñamos de ella en nuestra mente, sabemos que las cosas que sucedan, Dios está con nosotros. Amén. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo les doy la paz. Dice, no como la da el mundo la da restringida, pero el Señor la da eterna, una paz bendita. Que aunque el mundo se esté, hermano, desboronando, se esté cayendo, usted está ahí. Usted dice, yo confío que Dios tiene el poder. Colosenses 3:15 y terminamos, dice, sea la paz de Dios que gobierne en sus corazones. Que cuando se venga la dificultad, ahí está la paz de Dios. Cuando se termine el trabajo, ahí está la paz de Dios. Que cuando haya mucha abundancia, usted tenga paz. Que cuando usted esté enfermo, usted tenga paz. Que cuando esté en sanidad, tenga paz. Que gobierne su corazón. Ore, crea, permítale al Señor que transforme su manera de pensar. Y como decía el Evangelio de Marcos, amarás a Dios, tu Señor, con toda tu mente. Cierre sus ojitos, por favor. Si Dios te habló, Dios quiere transformarte. Dios quiere renovarte. Dios quiere que tengas una mente sana. Que no sea la estadística de esos 1,000 millones que tienen problemas de salud mental. Dios quiere darte una mente renovada. No solamente quiere ser tu Señor, sino también quiere gobernar tu mente. Cuando Él la gobierna, te aseguro que vas a ser un cristiano victorioso. En el nombre de Jesús.